Como seres humanos, llamados a ir más allá de nosotros mismos, resulta paradójico el encierro que inunda la cultura actual. La genialidad del otro aparece como amenaza y nos llama a ocupar nuestra mente con deseos infantiles, donde no se tolera lo diferente y cual niño se deja entrar únicamente a aquellos que comparten intereses similares. Hay una parte de ese otro que no puede ser vista en su totalidad, que nos resultará ajena independientemente de la cercanía y el cariño. Una presencia que será distante a nuestras expectativas y representaciones, que nos llama e invita a ser aceptada. Pero al contrario, esta distancia de las representaciones que generamos del otro es interpretada como una herida que nos corroe por dentro, y es así como ese otro se borra y se excluye para preservar nuestra integridad amenazada por lo ajeno. De esta forma, vemos cómo la heterogeneidad que caracteriza los aires de la actualidad se corresponde con un hombre que idealiza y embellece su propia realidad, alejándose del ruido, el ruido que representa ese otro que no se condice con su forma de vivir. En este autocentramiento nos opacamos porque eludimos la riqueza de lo diferente, nos alejamos del que tenemos al lado y así también de Dios. Lo problemático de esta modalidad es que interfiere en cada rincón de la existencia individual y colectiva, especialmente en espacios donde el otro aparece como un brazo que se extiende hacia nosotros, como un puente que nos levanta, el espacio psicoterapéutico. Es esta inmadurez la que lleva a pensar en cómo la alianza establecida entre paciente y terapeuta puede verse entorpecida por estos movimientos autorreferenciales. El vínculo terapéutico es esencial para el éxito del tratamiento. Sin embargo, el rechazo por lo que el otro busca ofrecer puede convertir la terapia en una rueda que gira repetidas veces sobre su mismo eje. No se avanza ni se retrocede, se mantiene estática en el tiempo, pues la palabra del otro no puede penetrar en mi interior porque no posee la llave para hacerlo, aquella llave que calza a la perfección con mis ideales y que no simboliza algo diferente a mí. Pero a su vez, ¿qué sucede si pensamos en lo contrario? Si en este autocentramiento interminable buscamos en la figura del terapeuta el espacio que responda a nuestras necesidades, a aquello que es importante para mí. Si se cae en esta postura, corremos el riesgo de mirar al otro desde lo idolátrico, como aquel que posee todas las respuestas, y convertimos esta alianza en un vínculo que ronda la idealización de un psicólogo que aparece como un ídolo todopoderoso. Una alianza terapéutica funcional es aquella que une al paciente y al terapeuta, y que refleja también la capacidad que ambos tienen de establecer un vínculo real, una alianza que ayuda a caminar hacia adelante. El psicólogo debe poder guiar al paciente a salir de esta introversión, escuchando y acompañando para construir una mirada hacia lo icónico que refleje nuestra vulnerabilidad y finitud como seres humanos. Para continuar con lo expuesto, es fundamental comprender que cuando uno es terapeuta va a generar un vínculo con cada uno de sus pacientes. El mismo se caracteriza por aspectos que son propios del terapeuta, como así también del paciente. En primer lugar, el psicólogo, al encontrarse con un paciente, debe comprender la individualidad del sujeto, ya que no todos van a necesitar que actuemos de la misma manera, porque no todos tenemos las mismas necesidades. A partir de esta comprensión es que, en la medida de lo posible, se puede adaptar uno a las distintas necesidades. Entonces, como futuras psicólogas nos preguntamos, ¿qué debemos hacer a la hora de abordar a nuestros pacientes? ¿Cómo logramos adaptarnos a cada sujeto? En primer lugar, hay que partir del uso de la empatía, ponerse en el lugar de cada uno, y esto se logra a través del uso de la escucha activa. Luego, se emplearán distintas estrategias a lo largo de la terapia para ayudar al paciente en su tratamiento. Por lo tanto, debe también haber cierta flexibilidad para poder cambiar de estrategia según sea necesario. Además de esto, nos preguntamos, ¿cómo puede este vínculo tan particular contribuir a la maduración psicoespiritual de la persona que se encuentra en tratamiento? Lo fundamental para lograrlo es partir de lo importante en sí, no lo que es importante para mí, ya que uno puede caer en el egocentrismo y pensar que el tratamiento que ofrece es el mejor para todos, sin tomar en consideración las diferencias de cada individuo que se nos presenta. O puede intentar forzar su marco teórico a todos los casos, y eso no le será útil a todos los pacientes. Además, tiene que haber un interés genuino por el paciente, por contribuir a que la persona con la que nos encontramos se sienta mejor. Por último, será útil si contribuye al fortalecimiento de otros vínculos, ya que muchas veces, al trabajar con cada uno de nuestros pacientes, podemos ayudar a que desplieguen estrategias con otras personas, y los vínculos sanos pueden contribuir a este desarrollo en lo psicoespiritual. La formación del psicólogo no solo implica tener un profundo conocimiento teórico, sino que también implica el desarrollo de una actitud ética y la integración de una mirada sapiensal, que sustente la relación terapéutica y que permita lograr el equilibrio entre la técnica y la humanidad en el encuentro clínico. Como futuras psicólogas nos preguntamos, ¿cómo podemos desde nuestro rol ayudar a que futuros pacientes logren una simbolización progresiva, una perspectiva más icónica? Dos conceptos del marco psicoanalítico podrían sernos útiles, el concepto de neutralidad y abstinencia.
La neutralidad refiere a que el analista adopta una posición imparcial donde no toma partido ni impone sus propios valores, directrices morales, juicios o creencias, permitiendo así que el paciente se exprese sin influencias. Esto implica una actitud de apertura hacia el otro para acompañarlo en su propio proceso de elaboración. Y además, el analista, al no identificarse con el rol de rescatador o guía moral, también se evita esta idealización por parte del paciente de percibir al terapeuta como un ídolo todopoderoso. Por otro lado, el concepto de abstinencia se la entiende como una extensión de la neutralidad. Implica que el analista no satisface las demandas inconscientes del paciente, como la búsqueda de apoyo o consuelo emocional inmediato. En lugar de eso, el terapeuta mantiene una distancia emocional, permitiendo que el paciente experimente sus temores y deseos para que pueda trabajar sus frustraciones y buscar soluciones dentro de sí mismo. Ambos conceptos, cuando se aplican a la práctica clínica, favorecen un proceso de mayor simbolización y autotrascendencia. Son principios que permiten sostener el espacio único y sagrado del otro, propiciando que la subjetividad del paciente se despliegue sin la imposición del terapeuta. Cabe destacar que estas prácticas requieren de un constante autocuidado por parte del terapeuta. Para el logro de la neutralidad y la abstinencia es necesario un adecuado manejo de la contratransferencia. Partiendo de la definición de Blecher, este fenómeno alude a los pensamientos, sentimientos y actitudes que emergen de forma inevitable en el terapeuta a partir de lo manifestado por el paciente. Si bien se actualizan en el vínculo, dependen fundamentalmente de su historia de vida. Parte de la sociedad tiene una percepción idealizada del rol profesional, en tanto que se asume que el psicólogo, para poder ejercer de manera efectiva, debe haber resuelto todos sus conflictos. Así, se deja de lado y se olvida su condición humana. En relación a esto, inicialmente se consideraba que la contratransferencia era un obstáculo dentro del proceso terapéutico que remitía a los puntos ciegos del analista. Esto se vincula con la opacidad propia del ídolo que restringe y cercena la percepción, imposibilitando una escucha genuina. Sin embargo, hoy en día se entiende que es una herramienta de trabajo. El examinar la vida de los demás implica necesariamente la revisión de la propia vida del psicólogo. Para que esto no perturbe el análisis, debe actuar de manera tal que pueda identificarse con el discurso del paciente, pero manteniendo cierta distancia que le permita analizar lo vivenciado a nivel contratransferencial. A partir de este registro se obtiene información que puede ser de utilidad para el trabajo terapéutico. Este proceder se puede vincular con la dialéctica de base, concepto propuesto por Rula, ya que el psicólogo se orienta hacia una autotrascendencia teocéntrica en la consistencia al intentar encontrar un equilibrio entre los símbolos de carácter regresivo, aquellos vinculados a sus propios deseos y necesidades, y entre los símbolos de carácter progresivo, aquellos que le permiten trascender sus necesidades y vincularse con el paciente a través de una escucha abierta que amplíe su percepción de la realidad. A modo de ejemplo, el terapeuta, frente a la angustia del paciente, puede intentar asumir el rol de salvador o de héroe. De esta forma, intenta satisfacer sus propias necesidades autorreferenciales que, debido a las altas expectativas, lo conducen a una ineludible decepción. Opaca su visión de la realidad porque deja de considerar que justamente el éxito del tratamiento reside en la alianza terapéutica, es decir, en el vínculo establecido entre paciente y psicólogo. En el marco de la psicoterapia, la transferencia se convierte en un fenómeno esencial que funciona como un puente hacia el autoconocimiento y el cambio terapéutico. Entendida como la reactualización de emociones y patrones relacionales pasados sobre el terapeuta, la transferencia permite que el paciente manifieste conflictos inconscientes y también, de forma indirecta, aspiraciones y metas. En este contexto, el manejo adecuado de la transferencia por parte del psicólogo no solo facilita la interpretación de los contenidos inconscientes, sino que también puede guiar al paciente hacia un proceso de autotrascendencia. Esta autotrascendencia se define como la capacidad de ir más allá de la experiencia inmediata, permitiendo al individuo alcanzar una comprensión más amplia y significativa de sí mismo y de su entorno. La autotrascendencia, desde una perspectiva psicológica, implica un movimiento hacia un ser que trasciende las preocupaciones del ego. En el ámbito terapéutico, este concepto se relaciona con la capacidad del paciente de distanciarse de los aspectos más primitivos y egocéntricos de su experiencia, dando paso a una comprensión más madura y menos centrada en sí mismo. El psicólogo, a través de un manejo efectivo de la transferencia, acompaña este proceso al ayudar al paciente a resignificar sus emociones y conductas, promoviendo una capacidad de simbolización progresiva. Este proceso de simbolización puede ser visto como un viaje desde lo que es importante para mí hacia lo que es importante en sí. En las etapas iniciales del tratamiento, el paciente tiende a centrarse en la satisfacción de sus deseos y necesidades personales, muchas veces de manera inconsciente y con poca capacidad reflexiva.
El trabajo terapéutico busca guiar al paciente hacia una reflexión más profunda, donde lo importante para él no se limite a la inmediatez del deseo, sino que se integre en un marco más amplio de significado. Esto se alinea con la idea de que la maduración progresiva de la vida cristiana implica subordinar las necesidades a los valores, un proceso que fomenta el crecimiento en la fe y en la autocomprensión. La capacidad del psicólogo para manejar este delicado equilibrio entre la proyección transferencial del paciente y el estímulo hacia la autotrascendencia es clave para el éxito del tratamiento. Este manejo requiere, por un lado, una comprensión profunda de los mecanismos de defensa y de los patrones relacionales que están siendo proyectados, y por otro, implica la habilidad de generar interpretaciones que promuevan una transformación simbólica de las experiencias emocionales del paciente. Así se busca que el paciente no solo reconozca sus deseos inmediatos, sino que también comprenda sus motivaciones subyacentes y las estructuras emocionales que sustentan su conducta. A través de este proceso, el paciente tiene la oportunidad de reconocer con aspectos de sí mismo que anteriormente le resultaban inaccesibles, permitiéndole desarrollar una mayor capacidad de autorreflexión y, en última instancia, una forma de ser que trasciende sus preocupaciones egocéntricas. En este sentido, el proceso terapéutico no es solo una herramienta técnica para interpretar las dinámicas inconscientes del paciente, sino que actúa como un catalizador para el proceso de autotrascendencia. Al alcanzar una comprensión más rica y profunda de su experiencia, se fomenta un crecimiento personal que también promueve el desarrollo de una capacidad simbólica que integra su experiencia en un marco de significado más amplio y trascendente. Para finalizar, el concepto de ajenidad destaca la importancia de reconocer al otro como alguien distinto, con sus propias experiencias, pensamientos, deseos y emociones. Esta diferencia, lejos de ser un obstáculo, permite crear una presencia genuina y diferente que despierta curiosidad o desconfianza según sean nuestras experiencias y el contexto relacional desde el cual nos situamos. En el contexto terapéutico, nos interesa reconocer la importancia de la transferencia y la contratransferencia como factores significativos en la terapia. Estos mecanismos permiten que tanto el terapeuta como el paciente reconozcan aspectos de sus propias vidas reflejados en el otro, lo cual enriquece el proceso terapéutico. No obstante, es muy importante que dentro de este intercambio ambas partes mantengan una conciencia clara de la genuinidad del otro. Es decir, que a pesar de las identificaciones que puedan surgir, se siga reconociendo al otro como un individuo distinto, con su propia subjetividad y complejidad. En este sentido, es importante que se establezca una alianza terapéutica positiva desde la cual el terapeuta sea consciente de los aspectos que el paciente proyecta sobre él, además de sus propias reacciones emocionales, evitando que éstas interfieran en el espacio terapéutico. No exento a dificultades, en el vínculo terapéutico puede suceder que la resistencia del yo ante la genuinidad del otro se manifieste como una defensa narcisista, intentando resguardar su individualidad y autonomía ante la alteridad. Esto sugiere que aquello que le resulta novedoso sea percibido por el yo como una amenaza, ya que se instala el miedo de ser modificado por el vínculo. En este sentido, el yo puede intentar forzar al otro a ocupar un lugar en el vínculo que no le corresponde, lo cual se define como imposición, y consiste en anular la genuinidad del otro, convirtiéndolo en una proyección de sí mismo. Implica a su vez obligar a esta presencia ajena a encajar en un molde que no le es propio. Por lo que, dicho todo esto, un encuentro significativo dentro del vínculo terapéutico es aquel que modifica a ambas partes involucradas. Es decir, el encuentro supone una transformación genuina en donde el paciente y el terapeuta no solo se ven afectados por la relación, sino que además producen algo nuevo a partir de ella. La novedad no se refiere únicamente al cambio en las circunstancias, sino a la creación de una nueva comprensión de sí mismo y del otro. Es aquí entonces donde radica la riqueza del proceso terapéutico, en la posibilidad de poder generar nuevas inscripciones a partir de la interacción con el otro.